Imaginaros simplemente caminar por el campo, la de cantidad de cosas que tiene que tener en cuenta nuestro sistema nervioso. Es decir, voluntariamente nosotros decidimos, le enviamos órdenes a nuestro cerebro de que caminemos. Y nuestro cerebro inmediatamente se pone a caminar. Realiza una acción sobre todo una serie de músculos para caminar. Pero nosotros no estamos pensando en cómo contraer cada uno de los músculos que se están contrayendo cuando estamos caminando. Eso sería totalmente imposible porque son centenares cada milésima de segundo. Además, estamos caminando por el campo al mismo tiempo, estamos viendo un camino, hay desniveles en el camino, hay pequeños tropiezos que recuperamos, estamos mirando un poco también al horizonte, incluso estamos escuchando pájaros. Es decir, hay una cantidad de información inmensa que el sistema nervioso tiene que captar permanentemente en cada milésima de segundo para que podamos podamos realizar el hecho tan sencillo de caminar por el campo. Pero realmente es extraordinariamente complejo. Es tan complejo que el caminar no es algo voluntario, es algo totalmente automático. Es decir, es un gesto que se automatiza. Y mezclado con esos automatismos hay muchas acciones que son de tipo refleja, es decir, que tampoco tenemos control voluntario sobre todos esos mecanismos. ¿Cómo funciona todo esto? Esto funciona porque el sistema nervioso, ante todo, es un sistema que está especializado en captar información. Y ahí es donde está un poco realmente la cuestión interesante del sistema nervioso. El sistema nervioso no es un órgano especializado en producir ideas, que las produce, evidentemente. No es un órgano que está especializado en la actividad motora, que también la produce. Es, ante todo, un órgano especializado en captar información. Prácticamente todo nuestro sistema nervioso está especializado en captar información. Tenemos millones y millones de receptores en nuestro cuerpo que lo que hacen es captar información permanentemente. El cerebro es una máquina devoradora de captar información, básicamente. Entonces, se sabe aproximadamente que el cerebro puede captar o capta nada más y nada menos que unos 100.000 millones de informaciones cada segundo. Es decir, en un segundo el cerebro entra en el sistema nervioso. Hay sitios donde se queda la información y sitios donde información más importante, más relevante y otras que no, que hablaremos luego del por qué, depende de nuestra atención hasta dónde va a llegar esa información. Pues el cerebro capta 100.000 millones. Claro, sería imposible prácticamente, estos son más o menos los receptores que captan todo. Cuando digo 100.000 millones, no es solo a través de la vista, la luz, los tonos, los volúmenes, la velocidad del movimiento. Estamos hablando de muchísimos órganos receptores en nuestro cuerpo que nos dan información, por ejemplo, de dónde se encuentra, de cómo nos encontramos en relación a la fuerza de la gravedad. Eso, en el oído interno hay unos órganos sensoriales que nos están diciendo dónde cae la vertical de la línea de fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita saber esa información para no entrar en desequilibrio. Necesita también saber con la velocidad que se está moviendo una articulación, qué amplitud se está moviendo. Hay movimientos que podemos realizar con el cuerpo que ni tan siquiera tenemos que mirar. Simplemente colocamos el brazo lateral y sin mirar flexionamos el codo 90 grados y yo sé que tengo el codo flexionado 90 grados porque hay receptores en mi codo que me están aportando una información que mi cerebro interpreta para más o menos intuir que estoy en 90 grados. Bueno, pues cuando hablamos de movimiento realmente, tenéis que saber que el 90% de la movilidad es el captar información. Tenemos una mente quizás demasiado
también hablaré de esto un poquito, demasiado darwinista, un poco enfocada en el darwinismo social, en el que la supervivencia de la especie es gracias a la fuerza, como que todo tenemos que trabajar sobre todo con la contracción, los músculos. Los músculos si están fuertes, están sanos. O para quitarte problemas de columna, hemos oído por activa y por pasiva que tienes que reforzar no sé qué músculo. Bueno, la actividad motora en sí es solo el 10% del movimiento. El 90% del movimiento es cómo capta información el sistema nervioso. Hemos dicho que el sistema nervioso puede captar unas 100.000 millones de informaciones cada segundo, una barbaridad. Bien, se sabe por experimentos, sobre todo en psicología, pero básicamente el ser humano se sabe que podemos hacer 7 cosas diferentes y que el sistema nervioso puede discriminar cada segundo 18 informaciones diferentes. Esto nos puede dar un total de unos 126 bits de información de lo que podemos tener conciencia que recibimos en nuestro sistema nervioso. 126 de 100.000 millones. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso hasta poniendo una atención máxima total, estamos solo recibiendo y captando 126 de 100.000 millones. El resto es todo, bueno, pues totalmente automatizado y totalmente reflejo. El resto responde a unas determinadas condiciones fisiológicas de funcionamiento que para trabajar la postura, para trabajar el cuerpo, para trabajar la mente hay que respetar. ¿Vale? Básicamente, ¿qué podemos hacer con 126 bits? Pues más o menos podríamos intentar escuchar a 2 personas al mismo tiempo cuando nos hablan. Si ponemos muchísima atención, enterarnos de lo que nos están diciendo 2 personas, pero no seríamos capaces de escuchar a una tercera. Ya se cortaría. Incluso podríamos escuchar a estas 2 personas, pero no podríamos, por ejemplo, caminar sobre una línea recta. La atención que necesitamos para caminar en una línea recta ya necesita una atención a la información que está recibiendo mis pies y mi equilibrio y todo, que no me permitiría al mismo tiempo escuchar a 2 personas. O sea, realmente estamos muy, muy, muy limitados. Si lo queremos hacer todo, como yo digo, a las bravas, es decir, voluntariamente, ¿no? Es como, mañana me voy a levantar feliz, voluntariamente. Claro, tú voluntariamente puedes hacer muchas cosas, pero levantarte feliz por la mañana es un poquito más complicado. Pero sí hay cosas que puedo hacer para llegar a eso, ¿no? El sistema nervioso es ultra complicado, es tan complicado que normalmente en los estudios de medicina o de salud en general es lo que le suele dar miedo a todo el mundo estudiar. Es muy, muy, muy complejo. Pero realmente el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos, por un lado, estímulos. Esos estímulos son captados por los órganos sensoriales, básicamente. Hay un procesamiento de esos estímulos permanentemente. Ese procesamiento incluye que mi ordenador central va a coger una serie de carpetitas y de archivos para comparar según mis experiencias pasadas, mis aprendizajes y muchas cosas así que funcionan en nuestro cerebro, y al final lo que va a producir es una reacción. La reacción normalmente son respuestas motoras. Respuestas motoras ya sea nuestro sistema musculoesquelético para producir movimiento, para modificar la postura, o simplemente para contraer o darle una cierta actividad a procesos internos a nivel visceral, ¿vale? Pero es un bucle, es muy sencillo. Estímulo, procesamiento, reacción. Estímulo, procesamiento, reacción. Ahí está todo el funcionamiento real del sistema nervioso. Vale, bueno, un circuito muy interesante. Hay una parte del sistema nervioso que se llama ínsula. Está muy dentro del sistema nervioso
Y es muy interesante. La ínsula es como una especie de entrecruce, ¿vale? De cruce, es una zona que cruza muchas informaciones. Y es muy interesante el tema de la ínsula porque nos puede dar una idea global de cómo funciona esto de la postura simplemente, porque tenemos una postura determinada en un momento determinado. Bien, la ínsula tiene una parte posterior y una parte anterior. Es esto que tenemos aquí marcado un poquito en azul, ¿vale? La parte posterior recibe todos los influjos nerviosos que tienen que ver con nuestras vísceras. Es decir, hay ramas nerviosas, ramas neurológicas, que cuando nuestro sistema visceral, por una determinada emoción, pues se altera, y esto no hace falta explicar que es una emoción porque lo sabemos. Se nos encoge el estómago, o el corazón se acelera, o la respiración aumenta, o nos entra diarrea automáticamente. Todas estas pequeñas reacciones neurovegetativas autónomas que son respuestas simplemente de la interrelación con el medio externo. Toda esa información va a la ínsula. Y a la parte anterior va influjos que son más del cerebro, más corticales, en base a nuestras predicciones, qué es lo que estoy cuando voy a realizar una determinada acción, cuál es mi predicción de cómo y de cuándo y de qué manera lo voy a ejecutar, nuestras expectativas, qué va a pasar, y sobre todo algo muy interesante que es esto que leéis aquí, que es la propiocepción. La propiocepción es el conocimiento de cómo está funcionando nuestro cuerpo en cada momento. Es la suma de todas estas informaciones que he comentado anteriormente que entran por nuestros receptores sensoriales. La propiocepción es la información propioceptiva es la que os permite poneros de puntilla cuando estéis de pie, o la que os niega el poder poneros de puntilla cuando estéis de pie. Depende de la información que esté proporcionando. Bueno, pues con la propiocepción, es decir, todo lo que captan los receptores, nuestras expectativas, nuestras predicciones y todo lo que es lo emocional, va a la parte anterior de la ínsula, y la ínsula es lo que determina lo que se llama momento emocional global. Es decir, es lo que le da carácter al movimiento, básicamente, y a la postura. Imaginaros lo importante que es, aparte de lo emocional, que lo sabemos, cómo entra la información propioceptiva en nuestro cerebro. Esa información propioceptiva entra porque nuestro cuerpo de alguna manera está interrelacionando con el medio y hay un determinado tipo de movimiento. Toda esta cantidad de información que entra en el sistema nervioso, ya sea a nivel emocional, ya sea por nuestras expectativas, por nuestros aprendizajes, ya sea por la información de todos los receptores propioceptivos que está permanentemente el sistema nervioso chupando información totalmente, de alguna manera hace que todo ese conjunto de cosas, poco a poco, a lo largo del tiempo, vaya, digamos, modelando un determinado carácter, una determinada personalidad. ¿Por qué? Porque todo eso que estamos recibiendo, que estamos captando en nuestro sistema nervioso, forma parte de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de todo lo que hemos captado del medio externo cuando nos hemos relacionado con ese medio. Todo eso poco a poco ha ido conformando también, o influye de manera determinante en cómo nosotros nos sentimos y por lo tanto cómo somos de alguna manera al cabo de un determinado tiempo. La personalidad, sabéis que es el conjunto de rasgos y cualidades que nos diferencian básicamente y configuran una determinada manera de ser, de pensar y de actuar. Lógicamente, todo eso tiene que ver con todas las experiencias vividas. Esas experiencias vividas, al mismo tiempo, son el fruto
de toda la cantidad de informaciones que ha ido recibiendo nuestro sistema nervioso permanentemente. Y aquí entramos en un bucle muy interesante que creo que es un poco lo interesante de esta primera parte, ¿vale? Todos tenemos un determinado carácter, una determinada forma de pensar, de actuar, de ser, ¿vale? Eso es la suma de diferentes cosas, ¿no? Pero básicamente eso es lo que va a determinar nuestra intención a la hora de movernos, a la hora de relacionarnos con el medio externo. Cuando digo intención, lógicamente me refiero a un objetivo, a una meta en concreto. La meta, el objetivo, las intenciones están muy ligadas a nuestra propia personalidad, ¿vale? Gracias a la intención, cada uno de nosotros tiene la libertad de encontrar su propia realidad subjetiva, ¿vale? Y esta intención está supeditada al carácter que tenemos nosotros. De alguna manera, estas intenciones, la manera en cómo queremos afrontar determinados hechos o relacionarnos de una determinada manera, tiene que ver con nuestra personalidad, es decir, es lo que nuestra propia personalidad nos puede permitir a través de una determinada intencionalidad, ¿vale? La intención es lo que va a determinar de alguna manera dónde ponemos el foco de atención. La atención, a mí me gusta siempre compararlo con las cámaras estas antiguas que había reflex, que podías poner el objetivo en modo manual, y tú miras por el objetivo y dependiendo del enfoque podía enfocar mucho más objetos que estuvieran delante, los de atrás se veía un poquito borroso, o enfocabas mucho más atrás y los de adelante se veía un poquito borroso. Es decir, la atención es lo que realmente permite una correcta entrada de información o tomar conciencia de una determinada información que estamos captando en ese momento y que estamos enfocando a través de nuestra atención. De alguna manera, la intención es la que determina dónde poner el foco de atención. Ponemos la televisión y tengo la intención de ver las noticias. Depende de mi intención, yo voy a enterarme más de una determinada noticia o de otra determinada noticia porque mi atención va a ir buscando el satisfacer ese objetivo, esa intencionalidad, que en gran parte va a depender básicamente de mi personalidad, ¿vale? La atención, como he dicho, es la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo. Digamos que la atención proporciona también carácter al movimiento. Depende de nuestro foco de atención, vamos a movernos de una determinada manera o de otra. Y esto es muy sencillo, entender. Fijaros, por ejemplo, imaginaros la situación que estáis en el sofá. Estáis, bueno, pues descansando, tumbadas ahí en el sofá y estáis viendo, pues, no sé, la televisión, viendo algún programa o algo. Vale, y estáis ahí, bueno, bien relajados, con los pies en alto, y en un momento determinado aparece algo en la televisión que os llama la atención. Automáticamente, ¿qué hace vuestro cuerpo? ¡Pum! Os levantáis, ¡pum!, y enderezáis la columna. ¿Por qué? Porque para poder enfocar bien la atención, lo que hacéis es colocar tanto el sistema de equilibrio como los ojos en una posición que os permita captar mucho mejor la información. Pero incluso tenéis que escuchar bien, porque no os enteráis bien. ¿Qué es lo que hacéis? Apoyáis los pies en el suelo, automáticamente. Porque os dais cuenta que si tenéis los pies en alto, la entrada de información es, digamos, como débil o es incorrecta. Y si lo que queréis es aumentar la información, lo que hacéis es apoyar la planta de los pies para que mis pies tengan información también del contacto del suelo. En el momento que todo mi sistema proprioceptivo está funcionando, parece que veis mejor la televisión, incluso que oís mejor. Eso lo hace la atención, ese estímulo directamente. Por lo tanto,
Solo la atención es capaz de cambiar la postura y el movimiento. De alguna manera, esta intención aumenta la entrada de información. Con esta entrada de información vais a producir movimiento y este movimiento al mismo tiempo va a producir una mayor entrada de información. Esta información entra directamente en nuestra conciencia, formando parte de todos los hechos, los eventos, los aprendizajes, las vivencias, las experiencias que habéis tenido a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, va a formar parte también de lo que sería vuestra personalidad. Y esto es un bucle: personalidad, intención, atención, entrada de información, movimiento, personalidad. ¿Vale? Esto es interesante entenderlo. ¿Por qué? De alguna manera, vuestra propia personalidad, por este circuito que hemos estado hablando, os va a hacer mover de una determinada manera y os va a hacer colocaros posturalmente siempre de una determinada manera. Siempre vais a estar en este bucle. Tan importante es tomar atención para intentar modificar un poquito este bucle, como cambiar la información propioceptiva para cambiar este bucle y cambiar el movimiento. Ya os habrán dicho, me imagino, lo importante que es la intención, la atención, para entrar un poquito un poquito más en este bucle de cambiar algunas cosas, ¿no? Pero es que con el movimiento pasa exactamente lo mismo. Si cambiamos la manera de movernos, vamos automáticamente a introducir nueva información en la personalidad que va a empezar a cambiar las intenciones y el proceso de atención. Está todo relacionado.